El Instituto de Ciencia Política y el Empresariado Colombiano quieren rendirle un homenaje al profesor Ricardo Hausmann. El Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga y la Fundación Libertad y Democracia a Ricardo Hausmann en reconocimiento a su incansable lucha por la libertad y a sus invaluables aportes desde la academia y el servicio público. Cartagena, Colombia, 13 de abril de 2018. Entrega la placa a la doctora Adriana Mejía, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política. Bueno, buenos días, doctor Montenegro, muchas gracias por esta oportunidad. Hace 30 años, un grupo de intelectuales, empresarios y líderes políticos, encabezados por don Hernán Echavarría Olózaga, fundaron el Instituto de Ciencia Política con la convicción de que el estudio, la actualización y la difusión de los principios y valores de la democracia pluralista, la economía de mercado y los derechos del individuo son indispensables para el perfeccionamiento de las instituciones públicas en Colombia, su vida política y el consecuente desarrollo económico, social y cultural del país. Con similares propósitos, se creó recientemente la Fundación Libertad y Democracia, cuyas actividades se centrarán en la defensa del Estado de Derecho y la promoción de un entorno favorable al emprendimiento y la generación de riqueza a través de la actividad empresarial. En la promoción de estos valores y principios, aquellas personas que día a día luchan por las causas de la libertad y la democracia se convierten en referentes. Tal es el caso del profesor Ricardo Hausmann, director del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, quien, lejos de encerrarse en la torre de marfil en la que a veces se convierte la academia, no ha dejado de producir conocimiento, nuevas propuestas y de inspirar y animar, a la vez que denuncia y advierte de los excesos de la dictadura venezolana. Es este compromiso del profesor Hausmann el que hoy queremos celebrar y reconocer, el Instituto de Ciencia Política y la Fundación Libertad y Democracia con este sencillo homenaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mejía. El Consejo Gremial Nacional otorga a Ricardo Hausmann un especial reconocimiento por su contribución a la investigación académica sobre desarrollo económico y al mejoramiento de la competitividad de las economías en América Latina, así como por su defensa del principio de la libertad y el fortalecimiento de la democracia en la región. Firman Jorge Humberto Botero Angulo, presidente, Jorge Enrique Bedoya, vicepresidente. El doctor Botero hace entrega de la placa. Bienvenido. La reflexión sobre el desarrollo económico es una disciplina relativamente nueva. Surge, pienso yo, a partir de el viraje que dio el Banco Mundial en los años 50 del siglo pasado, una vez culminó su tarea de reconstrucción de Europa. Esa circunstancia generó una reflexión sobre las condiciones de operación de los países que llamamos en vías de desarrollo y produjo un impacto enorme en el pensamiento económico, que dejó de ser puramente abstracto
como abstracto era en el pensamiento de los clásicos, desde Smith hasta Marx, para convertirse en una ciencia volcada sobre la realidad social, sobre todo en los países en desarrollo. En un primer momento de esa reflexión se pensó que el Estado podía resolverlo todo. Una gran presencia estatal, un dirigismo económico amplísimo, serían suficientes para sacar a los países de la pobreza y proyectarlos a estadios de vida mejores. Superada esa convicción, vino un estilo de reflexión mucho más sutil y más complejo, que muestra cómo el crecimiento económico requiere una interacción virtuosa entre los agentes económicos y privados y el Estado. Y eso nos lleva a un tema de reflexión que ha sido suyo, profesor Hausmann, y es el de calidad de las instituciones. Y como no hay buena obra que no tenga su merecido castigo, entonces lo quiero invitar a dos temas de reflexión en el curso de estos estudios que usted hace sobre el desarrollo económico y específicamente sobre nuestro país. Y son temas meso o microeconómicos que tienen que ver con desarrollo institucional. El primero es el de calidad de las instituciones. En verdad, no tenemos estudios juiciosos, que yo sepa, que evalúen adecuadamente el peso o el impacto del Estado en el crecimiento económico. Si uno mira la calidad de la política macroeconómica que con su solvencia y brillo habitual el ministro Cárdenas ha presentado acá, pues uno reitera su convicción de que la buena política macro es un factor dinamizador y catalizador del crecimiento, sin duda alguna. Pero de ahí hacia abajo, ¿qué? ¿Cuál es la calidad de la regulación que es vital para los empresarios en las dimensiones meso y micro? El propio ministro anotaba, y ayer se puso de presente también, el marchitamiento, a pesar de los esfuerzos que el gobierno ha hecho, de los seguros previsionales y las rentas vitalicias. Hay ahí unas fallas de regulación, como yo lo creo, o una falta de apetito injustificada de unos agentes económicos. Tema de reflexión importante. Pero hay otros. ¿Tendrá sentido que el Estado siga desarrollando actividades estrictamente empresariales como las realiza? ¿No sería más eficiente que liquidara esas inversiones para construir un gran fondo de ahorro que nos ayude en la muy difícil transición fiscal que tiene el país por delante? ¿Le aportan o no las numerosas IAs que tenemos al país de manera adecuada? No tenemos muchas, no son muy dispersas, no se desvanecen en declaraciones que poco aportan y muestran resultados escasos. Y un último punto, el tema de la calidad de la gerencia pública. Yo no sé si hay actos de corrupción en lo que voy a decir, pero sí hay unos actos, unas dinámicas de ineficiencia absolutamente incomprensibles y aceptables, e inaceptables, como el propio gobierno lo reconoce. ¿Cómo es posible que en los procesos de reincorporación de los antiguos alzados en armas, los proyectos productivos sean, según un consenso generalizado, una suerte de fracaso? ¿Cómo es posible que los recursos recibidos de gobiernos internacionales para esos proyectos, ahora resulta que nadie da razón y cuenta adecuada de los mismos? ¿Y cómo es posible que se le entreguen a la Jurisdicción Especial unos recursos enormemente cuantiosos
y tampoco pueda dar explicaciones adecuadas al respecto. ¿No hay aquí un problema grave de calidad de la gerencia pública? En fin, son temas de reflexión que quiero, a nombre del Consejo Gremial, proponerle al profesor Hausmann en sus investigaciones, expresándole de nuevo la gratitud de los empresarios colombianos por su gran aporte, primero a la democracia en nuestros países y en el suyo de origen, es también compatriota nuestro, como lo señalaba la presidenta del Instituto de Ciencia Política, y agradecerle también mucho todas estas reflexiones sobre desarrollo empresarial, pero tiene una tarea por delante, doctor Hausmann, que le estoy pidiendo encarecidamente que desarrolle en los próximos años. Con nuestra gratitud y felicitaciones, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Botero. Invito a los miembros de la mesa, por favor, continúen con nosotros para escuchar la conferencia del doctor Ricardo Hausmann, El futuro de la economía latinoamericana. Bienvenido, señor Hausmann. Bueno, muy buenos días. Estoy realmente muy conmovido por estos reconocimientos un tanto indebidos a mi carrera. Debo decir que he aprendido mucho de lo que sé de economía en Colombia, de economistas colombianos. Me unen muchos lazos de amistad con muchos de ellos, dos de ellos aquí, Mauricio Cárdenas y Santiago Montenegro. Se ha dicho, dijo precisamente Gordon Brown que hay dos tipos de ministros de Hacienda, los que fracasan y los que se retiran a tiempo. Pero eso lo dice Gordon Brown porque no se retiró a tiempo. Pero en realidad yo creo que es muchas veces difícil entender los logros de una política económica cuando solamente se miran los resultados y no se mira el contexto en el que se dio esos resultados. Yo conocí a Mauricio Cárdenas, si mi memoria no me equivoco, en el año 1985, cuando él se pasó un par de meses en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, en Caracas, cuando estaba haciendo él su tesis de maestría de la Universidad de los Andes, antes de ir a Berkeley y hacer su PhD. Y el tema de la tesis fue una comparación entre el ajuste al shock externo de la crisis de la deuda del 82 en Venezuela y en Colombia. Y la razón de ir a Venezuela era para tener mejores datos del tema. De modo que él estuvo pensando en el tema de cómo se ajusta una economía a los shocks externos desde el año 85, de lo cual yo puedo dar fe. Y bueno, como ministro de Hacienda le tocó precisamente administrar un shock externo. Y cuando uno quiere saber, bueno, la verdad que sí, lo hizo bien, pero de pronto lo pudo haber hecho mejor, es bueno recordar un poco que también lo pudo haber hecho peor, ¿no? Por ejemplo, estaba echando unos números rápidos aquí. Cuando Mauricio Cárdenas lo nombraron ministro de Hacienda, el peso estaba como en 1.800 por dólar y el bolívar en el mercado negro estaba a 10 bolívares por dólar. Hoy el peso está a 2.800 bolívares por dólar, en pesos por dólar, y el bolívar está como en 500.000 bolívares por dólar. Es decir, que si cuando él llegó al poder un bolívar valía 180 pesos, ahora un peso vale algo así como 18 bolívares. Quiere decir que el valor del
peso colombiano frente al bolívar subió algo así como 1.800 veces. ¿Okay? De modo que como venezolano uno no puede mirar el manejo macroeconómico de Colombia con algo que no sea envidia. También, pues, conozco de tanto tiempo a Santiago Montenegro, porque nos conocimos en Oxford en el año 88, y recuerdo haber escrito 2 papers con él. Uno terminó siendo un modelo macro, economía abierta, con un sector de finca raíz y un sector de construcción, y otro, una economía abierta, etcétera, con un sector informal. De modo que estos temas que vamos a hablar hoy de informalidad y demás, son también temas que no los he pensado solos, los he pensado muy bien acompañados y muy bien acompañados de excelentes economistas colombianos como los 2 que nos acompañan. Yo quisiera compartir con ustedes no voy a hacer una previsión de la economía macroeconómica latinoamericana, voy a hacer alguito de eso, pero quisiera concentrarme en algunos temas que creo que son fundamentales de entender y que son fundamentales para el futuro previsional de América Latina. A ver si esto me hace caso. A ver, escape. Ok. América Latina es relativamente joven. Eso debería ser más fácil resolver los temas pensionales, pero América Latina es muy informal. Y en el sentido de que mucha gente trabaja pero no cotiza a los sistemas formales de seguridad social, y en consecuencia los sistemas de reparto que tienen algún componente de cobertura universal envejecen muy prematuramente. Esto lo dijo Santiago ayer. Y los sistemas de capitalización terminan con pensiones muy pequeñas porque la alta informalidad implica que muy poca gente cotizó durante mucho tiempo al sistema privado, acumulando pensiones relativamente adecuadas. Y este es un fenómeno que América Latina se dio cuenta de ello cuando el primer país con capitalización individual, que era Chile, pues empezó a encontrar gente que se estaba jubilando y muchos de ellos habían acumulado ahorros demasiado bajos para hacer pensiones aceptables. Por ello, el tema de la informalidad está en el corazón de la viabilidad de los sistemas de pensiones de todo tipo. Y entonces tener una teoría de qué es lo que está detrás de la informalidad, cómo se puede resolver el problema, qué hay que hacer para resolverlo, creo que es un tema central. Me impactó mucho el gráfico que presentó Santiago ayer, mostrando que demográficamente hablando hay muchos paralelos entre España y Colombia. Tienen más o menos la misma población total, tienen más o menos la misma población en edad de trabajar, tienen más o menos la misma población económicamente activa, un poco más alta en Colombia que en España. Tiene más o menos el mismo número de ocupados, un poquito más alto en Colombia que en España, pero después, en términos de trabajadores formales, España tiene 1,5 veces más trabajadores formales que Colombia, y en términos de cotizantes al impuesto sobre la renta, tiene como algo así como 1/10 de lo que tiene España. Quiere decir que en España la formalidad es más o menos generalizada, mientras que en Colombia la formalidad cubre más o menos, en este caso, 1/3 de la fuerza laboral. Entonces, que esa gigantesca diferencia cambia todos los parámetros previsionales, cambia todos los parámetros de seguridad social, y lo hace no solamente en Colombia, sino lo hace en buena parte de los países, en todos los países de América Latina. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué la informalidad? Y aquí siempre yo voy a dar una teoría un poco distinta y alternativa de la informalidad. No es una teoría que dice que la otra teoría está equivocada, sino que la otra teoría no es completa. ¿Okay? Y voy a decir un poco cuál es la teoría aceptada, la teoría dominante,
Y esa teoría dice que el problema de la informalidad se debe a distorsiones en el mercado laboral. Que el problema es que hay aspectos de política económica que han distorsionado el mercado laboral. Hay un salario mínimo elevado como proporción del salario medio, entonces si uno va a tener un trabajo formal tiene que pagar un salario que está por encima de la productividad de muchas actividades potenciales. Además, hay altos impuestos sobre la nómina para financiar muchos programas sociales, la salud, las pensiones, el entrenamiento laboral a través del SENA, las cajas de compensación, que es un concepto muy colombiano. Y los gobiernos, como el sector formal es relativamente pequeño, terminan generando programas sociales que terminan subsidiando al sector informal o a gente que gana el sector informal, de modo que si usted está en el sector informal recibe prestaciones sociales gratis, mientras que si usted está en el sector formal, prestaciones sociales similares usted tiene que pagar por ellas. Y eso, en cierto sentido, subsidia la informalidad y hace que más difícil la formalización general de la cosa. Entonces, esto hace que haya una parte de la economía que pueda sobrevivir, retener mano de obra, porque va a tener un costo laboral total menor que el que hubiese tenido si está en el sector formal. Y eso quiere decir que esas empresas no es que sean más productivas, son menos productivas, pero también tienen menos impuestos y menos cargas indirectas, y por lo tanto sobreviven, y eso hace una mala asignación del trabajo que termina asignándose a empresas de menor productividad en vez de que esos mismos trabajadores vayan a empresas de mayor productividad. Y esa es, digamos, el diagnóstico dominante, y esto llevó a un conjunto de reformas que lideró el ministro Cárdenas, recién nombrado, y que ya hemos visto los resultados que han generado una reducción importante de la formalidad. Ahora, aún así, la informalidad en los países de América Latina es alta, es mucho más alta de lo que es en los países desarrollados, digamos como España, como veíamos antes. Y si bien es cierto que para el año 2011, que Pisarides, que vino aquí en el año 2013, presentó esta lámina, y yo me la robé, Colombia tenía para ese momento la relación entre salario mínimo y salario medio más alta de todos los países de esta muestra. Y eso podría explicar en parte por qué la informalidad era particularmente alta en Colombia, que el salario mínimo es particularmente restrictivo a la generación de empleo. Pero lo cierto es que si bien Colombia está aquí en máximo, Brasil estaba en el promedio de la OCDE y México estaba en mínimo. Y si vemos en la lámina anterior, esto en México, Brasil, son países que tienen unas altísimas tasas de informalidad. Entonces, más allá de este cuento, que yo creo que explica parte de la cosa, todavía hay mucho que explicar por qué es que las tasas de informalidad son tan altas, a pesar de que en países donde el salario mínimo no es una restricción importante, encontramos tasas de informalidad muy elevadas. Entonces, yo creo que la explicación que nos hemos dado no es una explicación suficiente. Países que tienen un salario mínimo bajo, tienen un sector informal muy grande, y países desarrollados que tienen cargos laborales similares o mayores a los nuestros, tienen unas tasas de informalidad mucho más bajas. Entonces aquí hay otra variable que hay que entender que está detrás de esto. No basta con estas variables fiscales o de regulación laboral. Bueno, yo creo que para entender la diferencia, yo creo que lo que nosotros llamamos informalidad es una forma de organizar la producción. Y la formalidad es otra forma de organizar la producción. Y es bueno entender lo distintas que son. Por ejemplo, esta es una foto de una familia ecuatoriana de agricultura de autoconsumo. Esta familia pues está organizada a través de su finca y ellos saben producir
estas cosas y dependen muy poco del mercado. Ellos más o menos se producen su propia comida y saben hacer estas cosas y algún excedente lo intercambiarán para comprarse de pronto las ollas que tienen ahí al final o para comprar alguna cosa que le falte. Pero su relación con el mercado es muy limitada. Esto es una foto del sector informal. Uno podría imaginarse a estos señores también en cierto sentido en el sector informal. Estos señores pueden ser trabajadores por cuenta propia, el carnicero, el panadero, el candelero, etcétera. Ellos de pronto tienen su pequeño negocio, ellos saben hacer su trabajo, no son autosuficientes. Por ejemplo, el carnicero no puede hacer una hamburguesa porque para hacer una hamburguesa hace falta pan y él no sabe hacer pan. Entonces tendrá que hablar con el panadero para intercambiar algo para poder hacer una hamburguesa, pero en su producción él es más o menos autosuficiente. Él sabe, trabajando por cuenta propia o trabajando en una pequeña empresa familiar, él puede producir. Esto en cierto sentido es otra foto de lo que podríamos llamar la producción informal. No hay ninguna familia que en su casa, o trabajando por cuenta propia, etcétera, pueda producir ninguno de estos productos. Estos productos no son viables en producción a nivel de una familia, trabajando por cuenta propia en una microempresa. Usted no puede hacer estos productos así. Y obviamente no puede hacer ninguno de estos productos así. ¿Okay? Este producto requiere una gran cantidad de empresas con una gran cantidad de destrezas distintas que tienen que entrar a colaborar para hacer la producción. La producción requiere de unas redes de colaboración humana enormes que tienen que estar sustentadas en relaciones comerciales estables. Entonces, para uno operar, producir este tipo de cosas requiere de lo que podríamos llamar la formalidad. O sea, que requiere entrar en contratos estables, regulares, en organizaciones mucho más grandes, organizaciones que tienen una gran división interna del trabajo. En una empresa hay gente que sabe de compras, hay gente que sabe de manejo de recursos humanos, gente que sabe de producción, gente que sabe de ventas, de mercadeo, de finanzas, de impuestos, de contratos. Bueno, y típicamente una persona no sabe todo eso, entonces tiene que generar un grupo de trabajo lo suficientemente amplio y eso inevitablemente va a requerir que se formalicen. Entonces no puede haber un trabajador por cuenta propia que maneje un avión comercial. En todo caso, no puede trabajar por cuenta propia porque él para operar el avión comercial va a necesitar de toda esta otra gente con la que tiene que interactuar. Entonces, la informalidad la podemos definir, la vamos a definir como estos procesos productivos que involucran unidades muy pequeñas de producción y como son unidades muy pequeñas de producción, son unidades que tienen una muy pequeña división del conocimiento y como tienen una muy pequeña división del conocimiento van a poder hacer cosas muy particulares y específicas. ¿Okay? Hay una fundamental diferencia en el tipo de cosas que se hacen en una forma de producción y en la otra. Entonces, yo voy a haber comentado una forma sencilla de entender cómo opera la economía, es pensar que la producción es algo así como un juego de Scrabble, ¿no? Donde los productos son así como palabras y las palabras se hacen juntando letras. Y las letras son estas pequeñas unidades de conocimiento humano que hace falta movilizar para poder hacer la producción. Y una de las características que me gusta del juego de Scrabble es que si uno tiene una sola letra o un solo tipo de letras, no hay muchos tipos de palabras que uno pueda hacer con ella. Pero si yo le doy estos 3 tipos de letras, ya puedo hacer estos 4 tipos de palabras y palabras de 3 letras. Y si le doy una 4ª letra, ahora no son 4 palabras lo que puede ser, sino 9 palabras, y puede hacer palabras de 4 letras. Y si le doy estas 10 letras, puede hacer 595 palabras de acuerdo al website de Scrabble. De modo que
mientras más y si le doy 26 letras, puede hacer todo el diccionario, que serán cientos de miles de palabras. Entonces, a medida que uno tiene más letras, dos cosas están pasando. Uno puede hacer más palabras y uno puede hacer palabras más largas, palabras más difíciles de hacer. Una forma de medir qué tan difícil es de hacer una palabra es hacerse la pregunta de cuánta gente puede hacerla. O sea, en cuántos sitios distintos se hacen esa palabra. Y esas son dos medidas que es fácil medir en el mundo, que es cuántas cosas produce uno y cuántos otros sitios saben producir lo que uno sabe producir. Primero lo llamamos la diversidad de la producción y segundo lo llamamos la ubicuidad de la producción. En cuántos otros sitios saben hacer lo que yo sé hacer. La idea es que si una palabra es muy corta, requiere pocas letras, pues muchos lugares deben tener las pocas letras que hace falta, pero si la palabra es muy larga, requiere muchas letras, pocos van a ser los sitios que tienen todas las letras necesarias para hacerlos eso. De modo que si el mundo se diferencia en cuántas letras tiene cada lugar, yo me voy a encontrar un gráfico como este. Este gráfico lo que tengo en el eje horizontal es qué tan diversificada es tu producción, y en el eje vertical, cuántos otros sitios saben hacer lo que tú sabes hacer. Y vemos que los países ricos están abajo a la derecha, saben hacer muchas cosas y cosas que se hacen en pocos otros sitios, y los países pobres están arriba a la izquierda, hacen pocas cosas y cosas que todo el mundo sabe hacer. Y esto que es verdad a nivel internacional, es verdad a nivel de los departamentos de Colombia. Es verdad a nivel de los municipios de Chile, es verdad a nivel de todos, de los distritos de Panamá, etc. Entonces, básicamente, una forma de entender la diferencia entre, digamos, la producción formal y la producción informal es que este señor de la izquierda, él está produciendo una palabra de una sola letra. Es decir, él está produciendo por cuenta propia, él hace sus propias semillas, mantiene su propio buey, repara sus propias herramientas, hace su propio fertilizante con la bosta del buey, y bueno, él está produciendo con lo que él sabe. El señor de la derecha no es que sea un tipo que tiene más conocimiento que él, es un señor que sabe probablemente manejar el tractor. Él usa un tractor que no tiene la menor idea cómo se fabrica. El tractor usa gasolina, él no tiene la menor idea cómo se hace la gasolina, ni cómo se encuentra, ni cómo nada. Pues él usa probablemente semillas genéticamente modificadas. Él no tiene la menor idea a lo que se refieren con eso de genéticamente modificada. Usa fertilizantes industriales, agroquímicos, insecticidas, etcétera, etcétera. Él no sabe hacer nada de eso. Él está participando en una palabra larga. Él es una letra y todos los demás son otras letras que hacen que este proceso productivo pueda ser mucho más productivo, no porque está administrado por genios, sino porque está administrado por gente que sabe distinto, gente que sabe de distintas cosas y que esa cadena de valor se puede juntar. De modo que yo les pondría la idea de que al centro de la diferencia entre el sector informal y el sector formal, que el sector informal hace palabras cortas, palabras de una letra o dos, trabajando por cuenta propia en pequeñas unidades productivas, y el sector formal requiere de una división del trabajo y del conocimiento mucho más profunda, y eso le permite implementar tecnologías mucho más avanzadas, y eso es lo que le permite ser mucho más productivo. Entonces yo ahora voy a agarrar este marco para hacer mis previsiones del crecimiento. Estamos sacando esta semana próxima nuestras previsiones de crecimiento para el mundo para el año 2026, basadas en esta teoría del desarrollo. Entonces estas previsiones de crecimiento que les voy a mostrar están basadas en dos ideas básicas. La primera idea es que podemos medir si los países tienen más letras de lo necesario para ya ser más ricos de lo que son, o si les faltan letras. En el eje horizontal, yo tengo aquí cuántas letras tiene el país. En el eje vertical tengo qué tan rico es.
Y la relación indica que mientras más letras uno tiene, más rico es el país. Pero no todos los países están bien alineados sobre la línea de regresión, de modo que hay unos países, como aquí abajo está India. Ese país, uno diría, caramba, dadas las letras que tienes, deberías estar más arriba, deberías ser más rico. Bueno, esa puede ser la razón por la que India es el país grande que más crece en el mundo. Entonces, nosotros hemos demostrado que estas desviaciones con respecto a la línea roja predicen el crecimiento futuro. Tenemos otros países como Grecia, que está ahí arriba. Esta teoría diría: Grecia, ¿cómo te hiciste tú tan rico si sabes tan poco? Si tienes tan pocas letras. Bueno, Grecia está en el proceso de volver a donde le corresponde, diríamos. O para no caer necesitaría acumular muchas más letras. Entonces ese es el primer elemento. Este elemento nos permite a nosotros, allí por ejemplo está México, que ya vamos a hablar, y aquí está Venezuela. O sea, México tiene mucho más letras que Venezuela. En ese sentido, México se parece más a India, Venezuela se parece más a Grecia. La segunda idea es que la forma como los países se diversifican no es aleatoria, sino que la tecnología tiene estructura, y una forma de visualizar la tecnología del mundo es a través de esta idea del espacio de productos, donde cada círculo aquí, esto es como el mapa de un bosque si ustedes quieren, cada círculo es un producto, y en verde ahí tienen a la derecha, tienen confección, en marroncito ahí al lado tiene agroindustria, en rojo tiene el material de construcción, en azul en el medio tienen maquinaria, en morado a la izquierda tienen químicos y farmacéuticos, arriba a la izquierda en azulito claro tienen electrónicos, y entonces eso es todo lo que uno podría estar produciendo. Ahí el círculo grande arriba negro es petróleo, etc. Entonces, lo que quiero rescatar de esto es que la tecnología es la capacidad de hacer cosas. ¿Qué cosas? Bueno, estas que están en el gráfico. Y entonces uno puede, mirando este gráfico, saber qué cosas un país sabe hacer. Y la idea central es que si un país sabe hacer ciertas cosas, le va a ser relativamente más fácil moverse de las cosas que sabe hacer a cosas que queden cerca en este espacio de productos. Y van a haber países que están bien colocados en este espacio de productos y países que están mal colocados en este espacio de productos. Entonces, por ejemplo, podemos usar esto para ver a Venezuela. Entonces, aquí está en gris, quiere decir que Venezuela no tiene capacidad productiva en esos productos, y los que están de colores son los países donde Venezuela es suficientemente bueno como para tener capacidad exportadora. El tamaño del círculo aquí es proporcional a las exportaciones del país en ese producto, y el círculo grandote que ven arriba, pues, es obviamente el petróleo. Ahora, si yo paso de Venezuela a Colombia, entonces noto que hay muchos más luces que se me prenden en Colombia, ¿no? Quiere decir que Colombia tiene más capacidades productivas que Venezuela, tiene más letras y por lo tanto puede hacer más palabras y puede hacer palabras más largas que Venezuela. ¿Okay? Entonces les repito, esto es Venezuela, esto es Colombia, esto es México. Bueno, entonces México tiene todavía más letras, puede hacer más palabras y tiene más ubicaciones en este espacio de productos. Y si este es México, esto es Italia. Entonces Italia ya tiene mucho más letras, mucho más palabras y sabe hacer mucho más cosas, y eso se va a expresar en su capacidad productiva. Entonces esto me va a llevar a medir qué tan fácil le va a ser a un país acumular más tecnología y hacer más cosas, dependiendo de qué tan cerca están las actividades que sabe hacer de las actividades que no sabe hacer bien. ¿Okay? Entonces esa va a ser mi segunda medida, qué tan bien está ubicado el país en este espacio. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a poner aquí en el eje vertical. En el eje horizontal tengo cuántas letras tiene el país, que como les decía antes, lo mido base a cuántas cosas sabe hacer y qué tan difícil es hacer esas cosas, y eso lo mido haciendo la pregunta cuántos otros sitios saben hacer las cosas que sabe hacer tu país, etcétera. Eso está en el eje horizontal, y en el eje vertical es qué tan cerca están las cosas que tú no sabes hacer de las cosas que tú sí sabes hacer.
Y entonces hay una cantidad de países pobres que no solamente tienen pocas letras, sino que están muy lejos de las cosas que no saben hacer. Después están unos países ricos que tienen muchas letras, pero como en el caso de Italia, que está ahí, le quedan pocos árboles vacíos a donde moverse. Digamos, estos países no pueden hacer grandes progresos sencillamente imitando cosas que el mundo ya descubrió. Si quieren seguir creciendo, tienen que como inventar cosas que el mundo no conoce. Tienen que hacer innovación a escala mundial. Entonces, estos países están en ese predicamento. Y en el centro hay un conjunto de países que tienen como un nivel intermedio de letras, ya tienen bastante ubicación en el espacio de productos, pero aún están cerca de muchos otros productos que todavía no saben hacer, pero le quedan muy cerca esas transiciones. Tecnológicamente esas transiciones van a ser mucho más fáciles de lograr. Estos son los dos elementos que nosotros ponemos en una ecuación de crecimiento. Y si después usted le pone cualquier otra cosa, la educación del país, las instituciones del país, el desarrollo financiero del país, etcétera, no añaden predictibilidad al crecimiento. En parte porque las instituciones del país, el sistema financiero del país, ya está en cierto sentido capturado en lo que el país sabe hacer. Entonces, con eso, nosotros podemos interpretar el predicamento de cada país. Déjenme mostrarle aquí que Venezuela estaba abajo a la izquierda, desafortunadamente, y México está arriba a la derecha en este lugar intermedio. Entonces los países van a diferir enormemente en términos de estas dos dimensiones que estoy tratando de desarrollar para entender qué es lo que hace que un país tenga facilidad de crecer. Entonces, bueno, aquí voy a tener entonces la posibilidad de ubicar los países en el eje horizontal, es si te sobran letras o te faltan letras para ser tan rico como eres. A India mostramos les sobraban letras, ¿no? Y a Grecia le faltaban letras. Entonces eso es como el eje horizontal. Y en el eje vertical es si estás cerca de productos que no sabes hacer, pero estás cerca de ellos tecnológicamente, o si estás lejos. Entonces hay algunos países que les sobran letras y además les es fácil conseguir más letras porque está cerca de las cosas que no sabe hacer. Hay otros países donde les sobran letras, pero no les es tan fácil hacer más conseguir más letras. Hay países que les faltan letras, pero les es relativamente fácil conseguirlas, moviéndose a productos tecnológicamente relacionados, y hay países que le faltan letras, pero les es difícil moverse. Entonces, bueno, como todas estas cosas las hemos hecho empíricamente, podemos ahora sencillamente mirar al mundo en estas dimensiones, y esto es lo que acabamos de calcular con los datos de comercio del año 2016. Entonces, déjenme decirle un poco los países que están aquí de América Latina. Pues México está pues en el cuadrante relativamente fácil, o sea, le sobran letras y además es fácil que acumule más. India está ahí arriba del todo, está súper bien ubicado. Por eso nosotros prevemos que India va a ser el país de mayor crecimiento en la próxima década. Panamá también está relativamente bien ubicado, Guatemala. Colombia está en este cuadrante de abajo, o sea, está relativamente mal ubicada en el espacio de productos. Para avanzar tecnológicamente no le es tan fácil, requiere de más esfuerzo. Perú está como en el cuadrante malo, pero no muy lejos de la frontera, y Argentina está un poco en el tercer cuadrante de Stairway to Heaven, ¿no? Y Venezuela está muy mal ubicada en este espacio de productos. Entonces eso nos va a llevar a hacer nuestras previsiones de crecimiento. En el eje horizontal aquí tengo cuánto creció la economía del 2006 al 2016. En el eje vertical, cuánto prevemos nosotros que crezca del 2016 en el futuro. Y bueno, tenemos aquí a Panamá, que fue la economía latinoamericana, o sea, que más creció en este periodo. La línea de 45 grados separa los países donde nosotros creemos que se van a acelerar, son los que están arriba, de los países que pensamos que se van a desacelerar, que son los de abajo.
Entonces Panamá, que era el país que más crecía en América Latina, creemos que va a seguir siendo un país de alto crecimiento, pero no tan rápido como el de la última década. Aquí tenemos un conjunto de países que son República Dominicana, Perú, Bolivia, Paraguay, donde van a seguir con relativamente buenas tasas de crecimiento, pero menores a las de la última década. Tenemos Colombia y Ecuador que van a crecer en la próxima década más o menos al mismo ritmo que la última década. Chile también, pensamos que va a crecer más o menos al mismo ritmo que la última década, pero una tasa relativamente baja. O sea que Chile, la idea que teníamos que Chile es un país de alto crecimiento, lleva una década sin serlo y prevemos que siga siendo de bajo crecimiento. Después vemos unos países que van a sufrir aceleraciones de crecimiento: México, Brasil, Argentina y El Salvador. Y desafortunadamente el país con peor desempeño en esta última década, que es Venezuela, también pensamos que va a ser el país de peor desempeño en la próxima década, tomando en consideración solamente los elementos que he puesto sobre la mesa. Entonces, esta es la forma como estamos pensando el crecimiento a largo plazo. El crecimiento tiene que ver con poder hacer más cosas mejor, tiene que ver con esta acumulación de letras, y ese proceso tiene su lógica, y sobre esa lógica estamos basando estas expectativas de crecimiento para América Latina. Ahora volvamos a la pregunta: ¿por qué tanta informalidad? Tomé esta desviación para entonces entender un poco cómo estamos pensando en la producción. Y la producción es juntar letras. Y la diferencia entre el sector formal y el sector informal es que el sector formal junta palabras largas, muchas letras, y el sector informal, pues son trabajadores por cuenta propia, microempresas, etcétera, trabajan en producciones que implican palabras cortas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se juntan las letras? Bueno, las letras viven en un sitio y se juntan en otro sitio. Entonces uno tiene que ir de la casa al trabajo. ¿Y cómo va uno de la casa al trabajo? Pues así. Bueno, ya va, un momento. Antes, ¿qué hace uno? ¿Cómo se juntan las letras? Bueno, ¿para qué uno quiere juntar letras? Tomemos el ejemplo de una película. Estas son la gente que trabajó en esta película. Y seguido de toda esta gente, fíjense todo lo que hacen esta gente para hacer la película y todo lo que hace esta gente para hacer la película. De modo que para usted quiere hacer esta película, usted tiene que juntar toda esta gente. ¿Ok? Ese es el sector formal, juntar muchas letras para hacer un producto. ¿Y cómo hace usted para juntar muchas letras? Bueno, la gente tiene que ir a trabajar. ¿Y cómo va la gente a trabajar? Pues así, ¿no? Y si no le gusta ir a trabajar así, pues vaya a trabajar así. Y si no le gusta ir a trabajar así, pues vaya a trabajar así, ¿no? Entonces, pero pregúntese, ¿por qué es que la gente está dispuesta a meterse en este infierno todos los días? Bueno, porque juntar las letras es súper valioso, porque si se queda en su casa no puede crear el valor que crea si se pasa por este calamar. Ahora hay algunos países que han mejorado las cosas y hacen, aquí este es el Transmilenio, y el chiste que echan del Transmilenio es que antes ir de Chía al centro de Bogotá demoraba 2 horas. Ahora con el Transmilenio uno se monta en el autobús, demora media hora para ir de Chía a Bogotá, al centro de Bogotá, lo único que toma 1 hora y media en montarse en el autobús. Entonces, en realidad, los países pobres, los países en desarrollo se distinguen por tener unos tiempos de traslado al trabajo realmente gigantescos. Y estos tiempos van a actuar como un gigantesco impuesto al mezclar sus letras. Si usted quiere mezclar sus letras, tiene que pasar por esa calamidad, y eso va a ser como un impuesto al trabajo. Si usted pasa 8 horas en el trabajo y le toma 2 horas ir al trabajo y 2 horas regresar del trabajo, eso ya suman 12 horas. Y si le cuestan los pasajes apenas 2 horas de trabajo, pues eso usted está 2 horas fuera de la casa, cobra por 8, pero se gasta 2 yendo al trabajo, eso es 6, eso es como un impuesto del 50% al trabajo. Entonces, si usted
vive en uno de estos lugares y le cuesta mucho ir a trabajar, pues entonces de pronto la alternativa de quedarse en casa y montar un negocio de estos se ve particularmente atractiva porque usted se está ahorrando el costo de traslado. Y estas son unas fotos que tomamos cuando me llevó la Fundación Mario Santo Domingo a visitar unos megaproyectos en Barranquilla, aquí al lado, y esta era una de las casas residenciales y esto es lo que la gente hacía en su casa residencial. Entonces, en un estudio que estoy haciendo en este momento, estamos terminando, con Michele Coscia y Frank Nefke, ahí en el Centro de Desarrollo Internacional, usando datos de Bogotá, que me pareció apropiado presentarlo aquí. Tenemos los datos del CISBEN, que nos facilitó la Alcaldía de Bogotá, los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá para saber dónde están ubicados todos los empleos formales de Bogotá. Telefónica nos dio 6 meses de llamadas telefónicas, entonces podemos mirar dónde duermen los teléfonos o dónde llaman de noche y dónde llaman de día para saber cómo es que se mueve la gente en la ciudad de Bogotá. Tenemos Google Maps para saber cuánto tiempo dura ir de un sitio de la ciudad a otro sitio de la ciudad. Y tenemos una encuesta de movilidad que se hizo en Bogotá y con esta pues tratamos de ver si podemos explicar la informalidad en Bogotá. Entonces, lo primero que les muestro aquí es el mapa de Bogotá por estratos sociales de acuerdo al CISBEN. Y bueno, ustedes conocerán Bogotá mejor que yo, pero más o menos yo ya me distingo aquí. Verde son estratos 5 y 6 y rojo es estrato 1, ¿no? Y entonces, bueno, podemos ver dónde vive la gente. Esa es la primera cosa. Segunda cosa, podemos ver, sabemos dónde están los empleos formales, porque nos lo dice la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces podemos ver qué tan bien localizado está cada sitio de Bogotá para acceder a esos empleos formales. Y entonces, bueno, la accesibilidad a los empleos formales, medida en cuánto tiempo te tomaría llegar ahí, está medida en este gráfico. Entonces nosotros tenemos un modelito para predecir si tú vas a decidir movilizarte hasta el centro para trabajar en un empleo formal o de pronto buscas una alternativa quedándote en casa o cerca de ti haciendo actividades donde no tienes que mezclar tus letras. Y entonces tenemos esta previsión de la informalidad en Bogotá que predice muy bien la informalidad medida por el CISBEN o por otras vías. De modo que creemos que los temas de movilidad son muy centrales a los temas de informalidad. O sea, ir a trabajar, ir a mezclar tus letras con otras letras es súper complicado y costoso. Y entonces podemos usar nuestro modelo para simular qué le pasaría a la formalidad si reducimos esos costos de transporte, si hacemos que el empleo formal sea físicamente más accesible. Y encontramos que eso daría reducciones muy importantes de la informalidad si mejoramos temas de movilidad. Entonces, me parece que es un tema que puede explicar en parte qué es lo que ocurriría en estos casos. Ahora, ¿por qué son altos los costos de movilidad? Bueno, por falta de inversión en infraestructura. Bueno, ¿y por qué falta inversión y además, porque tenemos unas políticas habitacionales muy malas. Tenemos unas políticas habitacionales que en Colombia en particular es una cosa muy extraña, para los que no son colombianos de la audiencia, ellos han dividido el mundo en 6 estratos y tienen una política habitacional diferenciada para cada uno de estos estratos y estos estratos están físicamente separados en el espacio. Entonces no es que el del primer piso, como no tiene vista y tiene un apartamento más chiquito, es más pobre y el del quinto piso no. El edificio es estrato 5 o el edificio es estrato 6 o de pronto toda la cuadra es estrato 4. Entonces hemos físicamente segregado los espacios. Y eso obviamente hace también más complicado mezclar las letras, porque todos los que estamos aquí somos obreros, aquí no hay ningún contador, aquí no hay ningún administrador, aquí no hay ningún... Entonces, separa a la gente, complica más unir las letras. El Infonavit en México también tiene una política que lo que hace es, y creo que la política en Colombia tiene el efecto similar, que básicamente los pobres tienen que vivir
en las tierras más baratas, y las tierras más baratas son las más desconectadas. Entonces, los que hubiesen obtenido el salario más bajo enfrentan los costos de movilidad más altos y por lo tanto a ellos se les hace más atractivo no mezclar su letra con las otras letras para tener un trabajo más productivo. Entonces, creo que no solamente hay que mover a los trabajadores a los puestos de trabajo con mayor facilidad, tenemos que repensar el desarrollo urbano, la política habitacional, la política de uso de tierras, etcétera, para que no haya que viajar tanto. Ahora, ¿por qué no se invierte más en infraestructura? Yo creo que la razón obvia es, bueno, porque no hay espacio fiscal. Pero, ¿por qué es que hace falta espacio fiscal? Porque el mundo se llenó de teléfonos celulares en 2 patadas y no hubo problema de espacio fiscal porque no estaba en el presupuesto. Entonces, ¿por qué es que estas cosas se tienen que hacer con espacio fiscal? Bueno, porque el transporte no es un mercado privado normal como el de las telecomunicaciones. En India, por ejemplo, la penetración de teléfonos celulares es del 200% y la penetración de agua es del 40%. Bueno, porque agua involucra el presupuesto, y la telefonía celular no involucra el presupuesto, entonces las limitaciones fiscales no importan. Entonces, ¿por qué no hacemos PPPs? Bueno, las PPPs son complicadas de hacer. Y no solamente es complicado de hacer las PPPs, es complicado de usar el ahorro previsional en hacer las PPPs. Y estaba anunciando el ministro Cárdenas ciertas ideas para ver si se puede utilizar el ahorro previsional para hacer las PPPs. Entonces, yo creo que parte de los problemas por los que la cosa se ha hecho tan complicada es porque hemos tratado de decidir si la carretera la hacemos con una PPP o si la carretera no la hacemos con una PPP. Pero no hemos dividido el proceso de inversión de una carretera, digamos, en sus etapas. Y las etapas es una primera etapa de preinversión, donde uno sencillamente está tirando ideas, diseños grandes, estudios de factibilidad, etcétera, donde ahí uno gasta plata y no sabe si la obra se va a construir o no se va a construir. Eso nadie lo va a hacer a menos de que tenga una tasa interna de retorno súper alta. Después viene la parte de ingeniería, procura y construcción, que normalmente en este lenguaje usan los términos en inglés, Engineering, Procurement and Construction, y a las empresas la llaman los EPCeros, ¿no? Y ese es un proyecto de construcción que durará 3 años, durará 7 años, y ahí hay mucho riesgo de construcción, riesgo geológico, riesgo de ingeniería, etcétera, y esas esperan una tasa de retorno del 12 al 18%, mucho equity, etcétera. Y después, en una fase de operación, donde la concesión de pronto puede durar 20 años, 30 años, 40 años, y ahí esto va a estar generando un flujo de caja relativamente estable, ya no hay riesgo de construcción, ya no hay, los riesgos geológicos han disminuido dramáticamente. Entonces, bueno, esos son activos que uno lo puede tener en libros por 5 o 7, a una tasa interna de retorno del 5 o 7%. Entonces, es más o menos las diferencias en la fase del proyecto, y nosotros hemos querido privatizar todas esas fases del proyecto. Y lo que termina ocurriendo es que es muy complicado para el sector privado hacer el cierre financiero. Entonces uno se lo tira al sector privado, y el sector privado se pasa tratando de convencer a los inversionistas que entren y no entren, y a los inversionistas no les gusta cierto riesgo, entonces se regresan al Ministerio de Hacienda y dicen: necesito que me des una garantía de esto o una garantía de lo otro, déjame ver si así sí puedo lograr el cierre financiero, y se complica mucho la negociación, y por eso las cosas demoran mucho. La única idea que yo voy a proponer es que concentremos los PPPs en la fase de operación, que hagamos más obras y que hagamos mucho más preinversión y mucho más EPC en el gobierno, y cuando esté listo para operar, demos una concesión para que lo opere el sector privado, para que lo pague full,
para que recuperemos la inversión pública y para que podamos reutilizar esa inversión pública en más obras. O sea, que en vez de hacer la división obra privada o no privada, hacer la preinversión EPC en el sector público y rotarla al sector privado apenas esté en operación. Ese va a ser un activo mucho más fácil de entender, mucho menos riesgoso, mucho más adecuado para los fondos de pensiones que podrían invertir en eso. Entonces, en síntesis, América Latina es informal porque tiene pocas letras, por lo que mucho de la producción se hace en empresas muy pequeñas, para que los costos, y esas empresas como son pequeñas, los costos de formalidad son altos, pero además porque es difícil juntar las letras, dado los altos costos de movilidad, por baja inversión en infraestructura y problemas de la política habitacional. Las inversiones en infraestructuras vía PPP han sido lentas, porque la preinversión y la EPC son fases inherentemente más difíciles para hacerlas vía el mercado, pero la fase de operación es mucho más fácil dejársela al mercado y especialmente adecuadas para los fondos de pensiones. Son activos de largo plazo y bajo riesgo. No estaría mal si logramos encontrar la manera de invertir los ahorros de los trabajadores para permitirles a esos trabajadores ir a trabajar a empresas más productivas. No sería una mala idea de usar los recursos para aumentar la productividad de los trabajadores que cotizan. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.